Un placer estar aquí en este día para compartir la palabra de Dios. Les invito a buscar en Génesis capítulo 6. Voy a leer los versículos del 1 al 8. Después vamos a tratar otros versículos más. Pero dice así la palabra de Dios del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento haberlos hecho. Lean conmigo, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ilumina nuestras mentes y corazones para que podamos entender el mensaje que tú traes a nuestras vidas. Danos, Señor, el discernimiento por tu Espíritu para poder recibir esta palabra, Señor, de una manera que traiga cambio, transformación a nuestras vidas. Y, Señor, podamos ser instrumento de gloria y de honra para ti y bendición para todo lo que esté alrededor nuestro. Recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Piense en alguien que fue, es o ha sido un buen ejemplo para ti. Piense. ¿Hay alguien que ha sido un buen ejemplo para usted? ¿O que está siendo un buen ejemplo para usted? Yo tengo muchos que han sido ejemplos y siguen siendo ejemplos para mí. Por ejemplo, tengo a mi pastor Hilario Díaz Bonachea, que fue un ejemplo tremendo para mi vida. Ya él está con el Señor hace muchos años, pero sigue permanente su ejemplo en mi vida. Puedo recordar a Magdalena Florenzán, una mujer pilar en la obra del Señor, que fue de gran ayuda para mi vida cuando comencé a caminar con el Señor. Puedo recordar un matrimonio precioso, Martín y Miguelina Salas, gente que valoro, que ya no están con nosotros, pero sigo valorando su buen ejemplo. Y muchas personas más, unos que ya están con el Señor y otros que siguen vivos y dando un buen ejemplo.
Yo quiero en este día hablarle de un buen ejemplo. Noé fue un buen ejemplo. Y quiero que pensemos en lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 7 de Génesis. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Wow. El Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación, dice la Nueva Versión Internacional. Así que vemos que Noé fue un creyente, un esposo, un padre y un suegro único en su generación. Tenemos nosotros un tremendo ejemplo aquí, ¿verdad? Como creyente, como padres, como esposo, como suegro también, como abuelo también, como todo. Tremendo lo que nos da este versículo aquí. Ahora, ¿en qué Noé fue un buen ejemplo? Voy a ver 3 aspectos aquí en la palabra que nosotros podemos imitar. Así que si quieren anotar, hay 3 aspectos que quiero que veamos en la palabra de Dios en este día. En primer lugar, Noé fue un buen ejemplo en agradar a Dios. ¿En qué? En agradar a Dios. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, dice en Eclesiastés 2:26. Al hombre que le agrada, Dios le da ¿qué? Sabiduría, ciencia y gozo. ¿Qué es algo agradable? Bueno, algo que atrae, ¿verdad? Un buen perfume. A los que les gusta, ¿verdad? Es algo agradable, algo que atrae. Bueno, Noé agradó a Dios en medio de la maldad. Los versículos 1 al 6 habla de esto, pero el versículo 5 dice, 1 al 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué dice? Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuo el mal. O sea, la maldad era mucha en la tierra, pero Noé agradó a Dios. En medio de la maldad, Noé agradaba a Dios. Dios fue paciente y le dio 120 años a esta generación para que se volviese a él. Miren lo que dice el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años le dio el Señor a esa generación para que se volviese a él. ¿Y se volvieron? No. Bueno, lo mismo ha hecho Dios con esta generación, la generación nuestra. Pero no le ha dado 120 años. ¿Cuánto le ha dado? ¿Ah? A esta generación en la que vivimos nosotros, bueno, el Señor Jesucristo hace ¿qué? ¿Cuántos años hace que vino? 2000 años. O sea, y Dios sigue dando oportunidad para que el hombre se vuelva a él.
Dios fue paciente conmigo durante 20 años. ¿Y con usted? ¿Ah? Demasiado paciente, ¿verdad? Dios sigue esperando que los que no se han entregado a Él se entreguen a Él. ¿Qué dice 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 9? Dice en 2 Pedro 3:9, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice el versículo 3:3, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, dice Pedro, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice el versículo 9. Sino que es paciente para con nosotros. ¿Fue Dios paciente con usted? Y Dios sigue siendo paciente hoy, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que el hombre se arrepienta, que busque a Dios, que se humille, que encuentre en Cristo la salvación de su alma antes que venga la destrucción. Y la destrucción va a venir ya no con agua, como dice aquí, sino con fuego. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego. Y si usted lee los versículos que siguen, versículo 10 en adelante, es juicio de fuego, no de agua. Dios tuvo paciencia con la generación de Noé, pero no hicieron caso. Agradó a Dios Noé en medio de la maldad, pero agradó a Dios cuando nadie lo hacía. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios tomó la decisión por la maldad del hombre terminar con esa generación. Pero el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Noé fue agradable en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa, en medio de una generación que estaba en contra de Dios. Noé halló gracia. ¿Es posible eso? Hallar gracia ante Dios en medio de esta generación malvada. Sí, a través de Cristo. Aleluya. Podemos hallar gracia a través de Cristo Jesús. Dios muestra su amor y su misericordia a través de Cristo. Él
fue inmolado por nosotros. Él entregó su vida. Él fue sacrificado. Él fue escupido. Él fue flagelado. Él fue cargado con la cruz. Él fue crucificado, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario para salvarnos. Noé fue un buen ejemplo en agradar a Dios en medio de una generación malvada. ¿Y cuál es el reto que tenemos hoy? ¿Cuál es nuestro reto para hoy? Agradar a Dios en medio de esta generación malvada. Porque ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Lo que es normal, lo correcto, hoy es anormal para la gente. Pero lo anormal, lo incorrecto, eso es lo que esta generación llama normal. Noé fue un buen ejemplo en agradar a Dios, pero también Noé fue un buen ejemplo en caminar con Dios. Noé fue un buen ejemplo en caminar con Dios. No solo en agradar a Dios, sino en caminar con Dios. Miren el versículo 9, 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Qué dice? Con Dios caminó Noé. ¿Con quién caminó? Con Dios. ¿Con quién debemos nosotros caminar? Con Dios. En medio de esta generación. Quiero dar algún dato aquí. Primero, Lamec, padre de Noé, vivió 777 años. Capítulo 5, versículo 31, ahí mismo. Y fueron todos los días de Lamec 770 y ¿qué? 7 años. Y murió. 777 años. El 7 es número perfecto. Y aquí están 3 7. Una vida perfecta, ¿verdad? Pero Matusalén, el abuelo de Noé, vivió los años más largos de la vida terrenal. ¿Cuánto vivió? Verso 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años. Pero el bisabuelo de Noé vivió la vida más larga. ¿Cuánto vivió? Miren el versículo 23, capítulo 5, 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Por qué digo que vivió la vida más larga? Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque lo llevó Dios. Es decir, no murió. Matusalén murió. El que vivió más largo tiempo aquí en la tierra. Pero Enoc no murió. Él sigue viviendo. Bueno, el que tiene a Cristo, ¿tiene qué? ¿Cuánto tiempo de vida tiene? Vida eterna. ¿Y eso significa? Vida para siempre. ¿Cuánto alaban a Dios por esa bendición? O sea, el que camina con el Señor va a vivir eternamente y para siempre. Porque así lo dice la palabra de Dios.
Bueno, Noé fue un buen ejemplo en caminar con Dios. Caminó con Dios en medio de la maldad. Caminó con Dios en medio de la corrupción. Miren el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba, ¿cómo estaba la tierra? Corrompida. La tierra estaba corrompida. La generación de Noé estaba corrompida, enferma, podrida. Pero Noé estaba como limpio, agradando a Dios, caminando con Dios. Noé era varón justo, dice aquí el versículo 9, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice aquí. La Nueva Versión Internacional dice, era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Ahora, amados hermanos, Noé caminó con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estamos caminando nosotros? ¿Estamos caminando con Dios? ¿Estamos caminando con Dios? Si estamos caminando con Dios, eso significa que un día estaremos con Dios. Y vamos a estar con Dios para siempre. En medio de la corrupción, Noé caminó con Dios. Pero caminó con Dios en medio de la violencia. Mire el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hermano, yo quiero que en este día pensemos bien. Porque esta generación se parece mucho a la generación de Noé. Es una generación llena de maldad. Es una generación llena de corrupción. Hay corrupción. ¿Dónde? En todo lugar. En el mundo entero. A todos los niveles hay corrupción. Corrupción en los gobernantes. Corrupción en los hogares. Corrupción en la familia. Corrupción en la sociedad. En las escuelas. En los diferentes lugares. En las universidades. Corrupción en todos los lugares. Pero también hay violencia. Hay violencia aquí, en Estados Unidos. Yo creía que era solamente en Costa Rica. Hay una violencia terrible por todos los lados. Hay violencia por todos los lugares y a todos los niveles y en toda la sociedad. En el mundo entero. En otras palabras, no hay para dónde agarrar. El que se va de aquí para otro lado, allá va a encontrar la misma cosa, porque eso es lo que hay. Pero en medio de la corrupción y de la violencia, Noé caminó con Dios. Y la pregunta es, ¿podemos caminar con Dios en medio de esta situación de corrupción y violencia y maldad que hay en el mundo? Sí, sí, porque no estamos solos. Con Dios vamos protegidos. Con Dios estamos seguros. Con Dios nosotros podemos encontrar la seguridad que necesitamos. Y solamente en el Señor. Solo Él nos puede dar esa seguridad. Así que Noé fue un buen ejemplo. Primero, en agradar a Dios. Segundo, en caminar con Dios. Pero Noé fue un buen ejemplo también en otro aspecto.
en obedecer a Dios. El versículo 22 de Génesis 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme, ¿cómo dice? A todo lo que Dios le mandó. La obediencia es la demostración de la fe. En Hebreos 11:8 dice, y Abraham creyó. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Cuando fue llamado, obedeció. ¿Por qué? Porque tenía su fe puesta en Dios. Hermano, Noé obedeció en forma inmediata. Dice el versículo, y lo hizo así Noé. Cuando Dios le dio la orden de construir un arca, él no titubeó, él no se excusó. Eso es una obra demasiado grande para mí, no. Él no puso en ningún impedimento, sino que obedeció inmediatamente a Dios. Miren el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esa fue la orden de Dios para Noé. ¿Y qué hizo Noé? ¿Qué dice el versículo 22? Y lo hizo así Noé. Como Dios le mandó, él lo hizo inmediatamente. Obediencia inmediata. Hermano, Abraham es un ejemplo tremendo de obediencia a Dios. En Génesis capítulo 22, cuando Dios le dio la orden de sacrificar a su hijo, dice en ese capítulo que Abraham se levantó de madrugada para ir a hacer el sacrificio de su hijo. Una tarea muy difícil, su único hijo, y Dios se lo pide en sacrificio y Abraham madrugó para obedecer a Dios. Hermano, debemos madrugar para obedecer a Dios. Debemos hacer la cosa inmediatamente. Dios nos la ordena. Debemos seguir el ejemplo de Noé. Debemos seguir el ejemplo de Abraham. Pero también obediencia no solo inmediata, sino obediencia completa. Dice el versículo en su última parte, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En otras palabras, Noé no olvidó ningún detalle de lo que Dios le mandó. Y fueron muchos los detalles en cuanto a la construcción del arca y de lo que debía ser después de construida. Pero él hizo todo lo que Dios le mandó. No pasó así con Saúl. Cuando Dios lo mandó a hacer algo, él hizo una parte. Y las consecuencias fueron terribles. Pero también Moisés, cuando Dios le dijo, habla a la peña, Moisés no habló a la peña, golpeó la peña. Y las consecuencias fueron terribles. ¿Por qué? Porque ese hombre que por 40 años había llevado al pueblo por el desierto para entrarlo a la tierra prometida, en vez de entrar a la tierra prometida, murió. Porque Dios le dijo, no verá, no entrará a la tierra prometida. Hermano, cuando nosotros no obedecemos a Dios, lo que Él nos ordena, entonces puede ser que alguna bendición la perdamos. Moisés no perdió la salvación, pero perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Piensen en algo que Dios le mandó a hacer y usted no lo hizo. Y las consecuencias. Pero piense también
en cosas que Dios le mandó a hacer y usted la hizo y vio los resultados. Qué lindo cuando uno obedece al Señor. A veces medio a regañadiente. Yo le contaba de lo que me pasó cuando el Señor me llamó a ir al seminario. A regañadientes fui. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de mí. Y me bendijo por obedecerle a Él de una manera que hoy yo tengo que darle gloria, honra y alabanza a su nombre por todo lo que Dios ha hecho conmigo. Cosa que nunca me imaginé que Dios iba a hacer. Nunca lo pensé. Nunca pasó por mi mente. Lo que Dios ha hecho ha sido maravilloso. Sigamos el ejemplo de Noé. Sigamos ese buen ejemplo. 3 aspectos. ¿Cuáles son? En agradar a Dios. Agrademos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Segundo ejemplo. Caminar con Dios. Caminemos con Dios. Nuestra vida van a estar seguras si caminamos con Dios. No importa la circunstancia que estemos nosotros atravesando. No importa los problemas que haya a nuestro alrededor. No importa los peligros. Porque con Dios somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Y hay un coro que yo aprendí acá. El victorioso vive en mí. ¿El victorioso vive en usted? ¿Ah? ¿El victorioso vive en usted? Bueno, entonces, camine con Dios. Porque en medio de las circunstancias difíciles, usted va a salir en victoria. Y en tercer lugar, obedezcamos a Dios. Seamos obedientes al Señor, porque Dios se va a engrandecer en nuestra vida a través de nuestra obediencia. Vamos a ser de gloria para Dios. Vamos a ser de bendición para otros. Pero vamos a tener satisfacción en nuestra vida de haber obedecido al Señor. Así que hemos visto que Noé fue buen ejemplo en agradar a Dios, en caminar con Dios y en obedecer a Dios. Y la pregunta es, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Hubo lamento en Noé? No. ¿Hubo tristeza? No. ¿Hubo derrota? No. ¿Qué hubo? Victoria, bendición. Y así va a ser con usted y conmigo. Dios salvó a Noé, salvó su familia por su fe en el Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué dice? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe que Noé puso en el Señor y que la mostró a través de una vida justa, una vida recta delante de Él, una vida de adoración a Dios, porque desde que salió del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar de adoración a Dios. 8:20. Génesis 8:20. Se salvó él, se salvó su esposa, se salvaron sus 3 hijos y se salvaron sus 3 nueras. Así que vale la pena entonces
agradar a Dios, caminar con Dios y obedecer a Dios. Ahora, hoy el arca es Cristo. No es por la fe. Hoy es por la fe también. En Hechos 16, 32, 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El arca es Cristo hoy. Si tú quieres ser salvo, ven a Cristo. Si no has tenido un encuentro con Cristo, hoy es el día de tenerlo. Si tú quieres que en este día tu vida comience a ser diferente, ven a Cristo. Entrega tu vida a Él y las cosas serán totalmente distintas. Incline su cabeza. Hay alguien que en este día dice, Señor, yo quiero que tú me salves. Creo en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Él murió por mí en la cruz. Yo creo que Él pagó el precio de mis pecados y yo entrego mi vida a ti para que me perdone, me limpie, me lave y cambie y transforme mi vida. ¿Hay alguna vida que en este día le dice, Señor, aquí está mi vida, te la entrego a ti? ¿Hay alguien que en este día le entrega su vida al Señor? Levante su mano ahí donde está o póngase de pie si hay alguien. Hermanos, hagamos la diferencia como Noé. Agrademos a Dios. Caminemos con Dios. Y obedezcamos a Dios. En medio de este mundo de maldad. En medio de este mundo de corrupción. En medio de este mundo de violencia. Vivamos para el Señor. Para estar seguros y victoriosos. Padre bendito, en esta hora queremos alabar y glorificar tu nombre. Por el ejemplo de Noé para nosotros. Señor, ayúdanos a nosotros a ser ejemplo para otros. Que otros puedan verte a ti a través de nosotros. Que, Señor, te agradamos en lo que hacemos. Que te agradamos, Señor, en lo que hablamos. Que te agradamos, Señor, con nuestro testimonio. Ayúdanos a caminar contigo en medio de situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo, Padre. Que en medio de la maldad, de la violencia y la corrupción, Señor, tú seas engrandecido en nuestra vida. Que nuestras vidas sean protegidas por ti, sean guardadas por ti. Que tú, Señor, nos use para gloria tuya y bendición de muchos. Y ayúdanos a obedecer. Señor, a obedecer inmediatamente tú nos hablas. Y ayúdanos a obedecer en todo lo que tú nos dices. Porque esto glorifica tu nombre y trae bendición a nuestra vida. Guarda, Señor, a cada uno de nuestras vidas, a cada una de nuestra familia. Cada miembro de nuestra familia también puedan caminar contigo. Oh Señor, que podamos ver nuestra familia tomado de la mano tuya, yendo contigo por todo lugar y en toda circunstancia. Cúbrenos con la sangre de Jesucristo, que el maligno no nos pueda tocar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.